Jorge Bonilla, que es director de MRC Latino. Bienvenido, Jorge. Saludos, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Y antes de comenzar, quiero felicitar a Great America por su éxito, por el logro extraordinario de lanzar este proyecto, que creo que es tan esencial, tan crítico, particularmente para la comunidad hispanoparlante en Estados Unidos, de traer un balance y de traer un equilibrio al contenido noticioso y político que hemos visto hasta ahora. De verdad, enhorabuena. Muchas gracias, Jorge. La primera pregunta es, quiero que le expliques a la audiencia qué es MRC Latino y que, bueno, que entiendan por qué tu palabra y tu investigación sobre los medios hispanos está súper bien fundamentada. ¿Cómo no? MRC Latino MRC son las siglas en inglés de nuestra organización, el Media Research Center, que traducido en la lengua madre es el Centro de Investigación de Medios. El Centro de Investigación de Medios fue fundado en el 1987 por L. Brent Bozell y fuimos fundados con el fin de promulgar la libertad mediante la promoción y mediante la defensa de una objetividad y un balance en la prensa. En el 2014, MRC entonces se torna a los medios hispanoparlantes en Estados Unidos y es ahí donde se funda MRC Latino. Comenzamos a trabajar con el proyecto desde sus principios, lo estamos dirigiendo desde el 2009, pero el fin, aunque el idioma varía, el fin es el mismo, de promover la libertad mediante una fiscalización, ¿no?, de lo que es la prensa y de procurar una objetividad y una justicia de cobertura y un balance de cobertura en la prensa. Y eso, en resumen, es nuestro proyecto. Bueno, la primera pregunta es genérica. Vamos a centrarnos en los medios en español. Tú, con el análisis que llevas haciendo durante tantos años, ¿crees que realmente los medios hispanos son balanceados? ¿De verdad existe una objetividad en Univisión, Telemundo y citaría CNN en español también como gran medio? ¿Crees que se trata de igual manera a los republicanos y a los demócratas? ¿Cuál es tu opinión? En mi opinión, la cual está cimentada en las investigaciones que hemos hecho, en el trabajo que hemos hecho durante estos años, es que no hay objetividad en los medios hispanoparlantes de Estados Unidos. Entiendo que hay un interés comercial, sacando por un momento a CNN de la conversación, porque en el caso de CNN, CNN en español simplemente es una parte más de lo que es la organización CNN dentro de ese macro de los medios progresistas o los medios liberales en Estados Unidos. Pero cuando hablamos de Telemundo y hablamos de Univisión expresamente, que son dos medios que transmiten no tan solo por cable o por satélite, sino que se consiguen en el aire, estos son medios que son completamente tendenciosos, que no presentan la noticia de una forma objetiva, sino que las noticias tienen un matiz político. Hay un interés comercial en presentar la noticia. Y me explico. El que era CEO de Univision, Randy Falcon, en un momento dado admitió que la gran mayoría de sus televidentes están en el suroeste de los Estados Unidos. Y si uno ve la cobertura de las noticias en estos canales, uno ve un favor no hacia toda la comunidad íntegra hispanoparlante de los Estados Unidos, sino expresamente a la comunidad inmigrante y de mayor peso a la comunidad indocumentada. Es decir, noticias para la comunidad indocumentada, para la comunidad hispanoparlante, pero también con ese sesgo político de favorecer a quienes mediante su política pública podrían mantener ese flujo de inmigrantes entrando al país. Y ahí es donde vemos una cobertura tendenciosa hacia los demócratas.
Quería personalizar en alguien que es súper conocido para todo el público hispano, que es Jorge Ramos, ¿no? Porque digamos que Jorge Ramos es una referencia a nivel nacional y también en toda Latinoamérica y en el mundo. Realmente Jorge Ramos es uno de los, yo creo que el periodista hispano más influyente, ¿no? Jorge Ramos está en el punto de mira de muchas de vuestras publicaciones. ¿Cómo valoras tú bueno, independientemente de que puede ser, respetamos a Jorge, es un periodista muy preparado, ¿cómo ves tú su influencia y cómo ves su trabajo, especialmente en los últimos años? Bueno, como bien has dicho, Jorge Ramos es un periodista bien preparado, de gran trayectoria y en cierto sentido, él representa lo que es la historia de éxito de un inmigrante en los Estados Unidos, alguien que llega acá sin pedigrí, como quien dice, sin background, y se forma y pues alcanza el éxito en su área profesional, pero a la misma vez, él es el embajador de los medios liberales para con la comunidad hispana. Y vemos que la cobertura de él, que el matiz que él da a las noticias, también está parcializada, también está tendenciosa, aunque trata de ser más, digamos, discreto con su sesgo en el noticiero per se. Jorge Ramos publica columnas de opinión. Jorge Ramos tiene un programa en Facebook en donde pues se ve más su tendencia progre. Tiene comparecencias con otros programas, programas de CNN. Estás mostrando, por ejemplo, pietajes de entrevistas de él con medios canadienses. Y bien interesante, el pietaje que estamos viendo a continuación es donde él tuvo una entrevista con la televisora de Canadá, con la CBC, en donde él básicamente explica que el espectáculo que él tuvo con Donald Trump, donde él fue expulsado de la conferencia de prensa en Iowa, que eso fue completamente fabricado, que eso fue completamente un evento manufacturado, no fue algo orgánico, sino que luego de la conferencia de prensa inicial de Donald Trump, en donde pues él hizo expresiones de una porción de la comunidad inmigrante, pues en Univision se tomaron la decisión editorial de pues decir que así insultó, entre comillas, Donald Trump a todos los inmigrantes. Entonces Jorge Ramos se dio a la... Sí, ¿cómo Vamos a no? ver el vídeo, Jorge, y seguimos comentándolo, así para que lo vea la ¿Cómo lo audiencia. veamos? ¿Cómo no? Did you make the decision that you had to go to Iowa to confront Donald Trump? As you know, television doesn't happen. Television is produced, is created. And so we brought 3 cameras, we brought microphones, and our purpose was to talk to Donald Trump and confront Donald Trump. That was the purpose as a journalist. A confrontation. I wanted to ask him a question, many questions, but yes, it was going to be a confrontation. You keep calling it questions, your questions, where in fact you didn't ask a question. They're statements, they're not questions. You cannot deport 11 million people. You cannot deport 11 million. You cannot deport 11 million people. You cannot build a 1,900-mile wall. You cannot build a 1,900-mile wall. You cannot deny citizenship to children in this country. You cannot deny citizenship to children in this country. I confronted him on the fact that he wants to deport 11 million and build a wall and deny citizenship. We thought that in Dubuque, Iowa, there would be just a few journalists following the candidate, and we were right. So we showed up like 2 hours before. We brought 3 cameras, and then we made a plan. I was going to be wearing a microphone, so my voice would be exactly the same level as his at the time when we start editing. No, you don't. You haven't been called. I have the right to ask the question, and this is no. This is the question. You cannot deport 11 million. You cannot deport 11 million people. You cannot build a 1,900-mile wall. You cannot deny citizenship to children in this country. Then we had the 3 cameras well positioned. The lighting was right. And then I made a plan. We planned everything. Television doesn't happen. You create it. You produce it. It doesn't happen just like that.
And that's exactly what we did. We needed to confront him. You wanted to get into a fight with him and you got your fight. We will be judged as journalists by how we responded to Donald Trump. Es curioso, Jorge, porque el otro Jorge Ramos, cuando ocurrió esto, pues pidió la solidaridad de los periodistas que estamos en otros medios de Estados Unidos, pero claro, esto es más una provocación que un intento de interrogatorio, como deja claro el periodista, que le dice, usted no está haciendo preguntas, usted estaba haciendo afirmaciones. Además, en una rueda de prensa todos sabemos que tenemos que esperar nuestro turno, que nos tienen que dar la palabra, que no podemos aparecer y irrumpir directamente y levantar la mano y alzar la voz. Bueno, yo creo que en este caso está claro que esto es más una provocación que un intento de interrogatorio a un político, ¿no? Yo nunca he visto una instancia de nadie que llegue a una conferencia de prensa con un micrófono pegado a la solapa, con el audio preparado, con múltiples cámaras para tomar ángulos, y que decida ponerse de pie para estar a una igual distancia a su interlocutor. Eso definitivamente fue algo cuadrado, fue algo manufacturado. La intención fue manufacturar un enfrentamiento con Donald Trump. Eso queda claro. Y lo que vimos a lo largo de nuestra investigación es que esto es tan solo uno de muchas instancias que ocurrieron durante el año 2016, donde se vio que Univision tuvo una colaboración directa con la campaña de Hillary Clinton. Eso se reveló y nuestras investigaciones en MRC Latino, eso está publicado allí. Eso se reveló cuando WikiLeaks publicó algunos de los documentos de John Podesta. Y ahí aparecen comunicaciones de Jaime Saban, quien es todavía el presidente ejecutivo, el chairman de Univision, comunicaciones entre Jaime Saban con John Podesta, donde hablan de qué cosas pueden hacer colaborativamente para ayudar a Hillary Clinton. Hay comunicaciones donde se le instruye a Isaac Lee, quien era entonces el presidente de Univision Noticias, para que se reúna con John Podesta. Y al poco tiempo después que Isaac Lee se reúne, con John Podesta y se tomaron un desayuno en Nueva York, al poco tiempo de eso, me parece que fueron a los 2 meses, es que vemos este enfrentamiento entre Jorge Ramos y Donald Trump. Así que yo creo que eso da un indicio de cuánta sincronicidad hay entre los medios de comunicación hispana y políticos de izquierda en los Estados Unidos que necesitan esa agenda. Jorge Ramos lo dijo bien llana y sencillamente en un video que también difundimos en MRC Latino en el 2015, dirigiéndose a la clase graduanda de su hija Paola en la Universidad de Harvard. En una sesión de preguntas y respuestas, uno de los alumnos le preguntó a Ramos si la televisión hispanoparlante en Estados Unidos pues tenía futuro. Y en ese momento Ramos respondió que la televisión hispanoparlante en Estados Unidos estaba segura mientras hubiese de 1,5 millones a 2 millones de inmigrantes que entrasen al país anualmente, que en su mayoría sean hispanoparlantes, y esto fue lo que dijo Ramos, sean documentados o no. Entonces lo que sucede es que los medios, pues por la misma tendencia de mantener esa base viva de televidentes, de mantener ese flujo de televidentes constante, de mantener ese flujo de ojos nuevos, que vean no tan solo sus noticieros, sino sus telenovelas, su entretenimiento, sus shows de premiaciones, escuchen sus emisoras de radio, descarguen sus apps en sus celulares y sus tabletas, pues para mantener eso, para mantener ese interés comercial, pues se han alineado a políticos de izquierda. Es lo que hemos visto con la colaboración directa que tuvieron con la campaña de Hillary Clinton en el 2016. Es lo que hemos visto, Jorge, con el tono de la cobertura. Sí.
Es curioso, Jorge, no sé si te acuerdas de un artículo que escribió Jorge Ramos hace años, en el que más o menos le echaba la culpa a la propia política del Partido Republicano de la posible aversión que podrían tener medios como Univisión y en concreto igualmente la comunidad hispana, porque él decía que el punto de partida del hispano es conservador. Él decía qué mal lo tiene que hacer el Partido Republicano porque normalmente el hispano que llega a Estados Unidos es católico, es religioso. Normalmente es una persona familiar, otro valor conservador. Normalmente viene huyendo de países gobernados por la izquierda en los que ha habido una situación política lamentable o una situación económica lamentable y todo ese cóctel, digamos, que sería propicio para que el hispano sea conservador y apoyar al Partido Republicano. ¿Cómo manejas esa teoría después cuando los hechos hacen ver que hay una apuesta clara, en este caso de Jorge Ramos, por sobre todo unir al colectivo hispano con el Partido Demócrata, como si el Partido Demócrata garantizara el futuro migratorio por un lado y luego de progreso económico para el hispano? Lo que sucede es que es una coyuntura rara porque sí es cierto que el hispano es más conservador, lo es, pero entonces por eso es que vemos, y este era mi próximo punto, vemos un sesgo programático no tan solo a favor de la inmigración, sino que es necesario entonces traer otras agendas políticas. Vemos sea la agenda LGBT, trátese de eutanasia, que son cosas que Ramos ha promovido en sus espacios, matrimonio entre personas del mismo sexo, del aborto, agenda a favor del control de armas. Todo eso se ve en la programación, en el entretenimiento y especialmente en los noticieros de las cadenas de habla hispana. Porque aunque Ramos dice eso, la realidad es que sí, el hispano es más conservador, pero entonces hay que empujar a favor de políticos que voten por el flujo inmigrante nuevo y renovado, constante, que mantenga la teleaudiencia. Porque lo cierto es que esos hispanos conservadores entonces engendran hijos que pasan por el sistema escolar de Estados Unidos, aprenden inglés y ya no ven Univision y Telemundo, sino que ven ABC, NBC, CBS y toda la otra programación en inglés. Ahí es que está la dicotomía de lo que Ramos dice. Por un lado, sí. Yo creo que aquí que diferenciemos entre lo que es una línea editorial legítima, todos los medios cuentan una línea editorial centrista, derechista, izquierdista, y lo que es una posible manipulación. Vamos a ver un vídeo de Jorge Ramos, que vosotros también habéis recogido, que parece ser que ponen palabras del presidente, palabras que no ha dicho el presidente. Con eso de las traducciones simultáneas, esto puede ser muy una forma de manipular. Vamos a verlo un segundito y lo comentamos. Bueno, Jorge, clarísimamente Jorge Ramos está haciendo una interpretación de una frase absolutamente clara, que no hace falta que nadie nos la interprete porque los hispanos sabemos leer y no somos tontos, escuchamos, sabemos inglés, sabemos traducir. Que esto es yo creo que eso es una de las armas también, manipular, ¿no? Poner el foco en frases y sacarlas de contexto, ¿no? Sí, parte de la manipulación, porque si tú manipulas una frase, si la sacas de contexto y si creas una narrativa con eso, entonces el próximo paso es fomentar el agravio a base de esa manipulación. Y vimos la instancia aquí en el segmento del punto, pero también eso se ve, y hiciste alusión en los noticieros, las traducciones simultáneas. Eso es algo que pasa a cada rato, lamentablemente, donde el periodista primero dejan correr un poco de video, sea de Trump o de algún otro funcionario, y entonces el periodista resume lo que dice el presidente. Y hay peligro de que en ese resumen se pierde contexto de lo que está diciendo el presidente, y entonces eso es lo que abre la puerta a que alguien como Ramos lo manipule y lo tergiverse para entonces de ese modo seguir fomentando su agenda política. Mencionabas antes las complicaciones accionariales de Univision, incluso la compra por parte de Chaván de Univision, dicen que fue
empujada por Hillary Clinton, que se presumía que podía ser presidenta de los Estados Unidos. Entendemos ahí esos movimientos, insisto, que no pasaría nada si Univision apostara abiertamente por una línea editorial demócrata o centroizquierda, pero siempre haciendo una buena praxis periodística. En el caso de Telemundo, que también hay muchísimos ejemplos, nos llama la atención por qué Telemundo también, en vez de, además, yo creo que en un mercado como este sería estupendo que hubiera una cadena hispana que tuviera una línea más centroizquierda y otra más centroderecha. ¿Por qué Telemundo ficha a los mismos periodistas que están en Univision, sigue la misma línea editorial? El director de noticias de Telemundo antes estaba en Univision, los reporteros se mueven de un lado a otro y al final parece que es el mismo producto. O sea, al final, y el mismo producto, pero también en esto, en esa línea editorial de izquierdas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Telemundo también hace esto cuando a lo mejor en cuanto a ratings le podría ir mejor si tomara otra línea editorial? Bueno, con Telemundo, a mi entender, suceden dos cosas. Lo primero es que Telemundo, pues, es al fin y al cabo, Telemundo, contrario a Univision, que es su propio conglomerado en cierto sentido, y a eso quiero volver un poco más adelante, Telemundo es parte de la familia de NBC Comcast. Es parte de ese ente corporativo de NBC Comcast. O sea que van a tener la misma editorial que tiene MSNBC, por ejemplo, que como sabemos es un canal que está plagado de comentaristas progresistas de izquierda. Así que en cierto sentido se espera que Telemundo, por ser parte de la familia de NBC Comcast, tenga un poco de esa línea editorial y es lo que hemos visto. Pero al fin y al cabo Telemundo también, al igual que Univision, está compitiendo por esos mismos televidentes y por lo tanto necesita ese mismo flujo de televidentes nuevos todos los años y los políticos que proveen, que están más propensos a mantener esta laxa política inmigratoria son los políticos que están alineados con el Partido Demócrata. Y entonces, a mi entender, por eso es que se mantiene esa agenda izquierda en los medios hispanos en Estados Unidos. Es curioso porque Telemundo por un tiempo quiso diferenciarse de Univision y presentarse como una alternativa a Univision que se iba a enfocar solo en la noticia, sin agenda, y de hecho tuvieron éxito en el rating cuando hicieron eso, pero luego de un tiempo y luego del fenómeno Trump abandonaron esa táctica y ahora pues, como bien has dicho, están en el mismo pool que Univision, compitiendo por los mismos talentos que Univision, dirigidos por ex personal de Univision, y eso resulta lamentablemente para el público hispanoparlante en Estados Unidos, resulta en un producto similar. Vamos a ver un ejemplo reciente también que habéis recopilado vosotros de Telemundo, de cómo se cuenta la convención republicana y cómo se cuenta la demócrata y qué diferencias hay. Y es un ejemplo muy claro de cómo es la línea de Telemundo hoy en día. Claro. 2020. Joe Biden ofrece unir al país. Y tras una convención nada convencional, el Partido Demócrata respalda a su candidato. También pide justicia e igualdad en medio de una crisis social, la muerte de más de 170,000 personas por el coronavirus y el colapso de la economía. First time, the next Vice President of the United States, Kamala Harris. Eligiendo a la primera mujer negra como su compañera de boleta, el ex vicepresidente y ex senador por Delaware, Joe Biden, acepta su nominación y pasa a la historia en la primera convención virtual demócrata. Esta es la noche de Biden. Decisión 2020. I am officially declaring a national emergency. Estados Unidos afronta una emergencia sanitaria nunca vista en más de 100 años. En medio de una crisis económica, social y racial. The left-wing mob is trying to demolish our heritage. A
atacando a diario al Partido Demócrata. La de Trump ha sido una presidencia polémica. Sus niveles de aprobación son muy bajos. And we're going to win on November 3rd. Convencido que va a ganar, Donald Trump quiere ser reelegido. Quiere seguir siendo presidente. Esta es la noche de Trump. Bueno, Jorge, si un extraterrestre bajara a la Tierra y viera este vídeo sin saber nada de lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, no tendría más remedio el extraterrestre que votar a Biden, porque lo de Biden, la convención demócrata es maravillosa y la republicana es un país desastroso, en un ambiente desastroso, con unos índices de aprobación bajísimos. Bueno, ¿cómo ves este ejemplo? Telemundo se prestó completamente para ser el brazo de comunicaciones latinas de la campaña de Joe Biden. Queda claro el tono, el contraste claro del tono esperanzador en el mensaje para presentar a Biden. Inclusive el tono de voz del locutor sonaba más optimista, menos ominoso. Cuando contrastamos eso con la presentación de Trump, bajó el tono, sonaba más grave, sonaba más oscuro, sonaba molesto, presentó a Trump como el malo. Ese era el contraste. Biden es el bueno de la película y Trump es el villano. Para los medios hispanos, quizás ese sea el caso. Para el resto del pueblo no lo es, pero esto refleja una vez más la rotura que existe entre los medios hispanos en Estados Unidos y el público a quien se supone que sirvan. Aquí queda más que claro. Ya vamos a estar terminando ya la entrevista, lamentablemente, porque me parece un tema súper interesante. Me gustaría hablar del tema que tratamos aquí en Great America la semana pasada, que es el de la violencia en las calles, ¿no? Creo que es un tema, como comentaba la semana pasada, fundamental en esta campaña. Por un lado, claro, si el Partido Demócrata se puede aprovechar de la protesta no violenta y si además puede hacerle caer el peso de la violencia policial a Donald Trump. ¿Cómo ves que estén dando los medios este tema de las manifestaciones, de las protestas, de algunos episodios en los que los policías han tenido problemas? ¿Cómo crees que lo están dando y cómo crees que puede afectar a la campaña? Bueno, los medios están siguiendo, en este caso también están siguiendo la misma línea liberal del resto de la prensa de Estados Unidos. Hemos visto en el transcurso de estos días, y especialmente a partir, por supuesto, de la muerte de George Floyd, hemos visto cómo los medios, pues, deliberadamente han querido, en cierto sentido, minimizar, si no minimizar la violencia, porque en esto sí, en algunas instancias, han recibido reprimendas de la izquierda por esto, porque los medios hispanos son más propensos a mostrar la violencia que los medios angloparlantes, pero sí ha habido un intento de disimular o de esconder el nexo entre Antifa y la violencia. En el caso, por ejemplo, del asesinato del joven trumpista en Portland durante el fin de semana pasado, los medios hispanoparlantes omitieron completamente el hecho de que el asesino era Antifa y no reportaron eso, sino hasta lo último, ya cuando fue abatido por el equipo de trabajo conjunto de agentes federales y de policías de Portland. Ahí fue que se dijo que él era Antifa, pero en todo momento tachaban al difunto como de extrema derecha. Y eso es lo que hacen los medios hispanos. Igual en el caso de Jacob Blake, en Kenosha, Wisconsin, se ha hablado del lamentable tiroteo del joven Jacob Blake, pero los medios hispanoparlantes no han hablado de las razones por las cuales la policía iba en busca de Jacob Blake y de los actos que se le imputan a Jacob Blake, lo cual es importante porque omiten eso, pero sí hablan del hecho de que Biden habló con la familia de Jacob Blake, de que Kamala Harris dijo que estaba orgullosa de Blake y lo presentan, pero entonces no hablan de la totalidad de la noticia. El pueblo hispanoparlante en Estados Unidos tiene la inteligencia suficiente
como para procesar los eventos tal cual, sin la necesidad de filtros mediáticos. Y pues esto es lo que ha ocurrido con la violencia de parte de Univisión y Telemundo, muy lamentablemente. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a estar muy pendiente de vuestra página de MRC Latino. Vamos a seguir viendo vuestros análisis, vuestras denuncias. Creo que es muy importante y es bueno que los periodistas tengamos vigilancia y que bueno, que nuestro fin tiene que ser informar. También es legítima, insisto, la opinión, cada uno tiene su opinión, cada medio tiene su línea editorial, pero en lo que sí que creo que hay que ser muy cuidadosos en la de contar la verdad y cuando se aborda un tema dar oportunidad a gente de todas las ideologías. Así que muchísimas gracias, Jorge. Espero que estemos en contacto y que podamos volver a vernos en este programa próximamente. Cómo no, así espero que sea y repito, ha sido un placer estar acá y una vez más felicito a Great America por este gran emprendimiento. Un abrazo a todos.